Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Hernández, soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de afasia progresiva primaria. Bueno, a continuación vamos a encontrar la tabla de contenido donde vamos a encontrar epidemiología, las variantes de la afasia progresiva primaria, factores de riesgo, características clínicas, el diagnóstico, también vamos a encontrar un caso y tratamiento. Bueno, en cuanto a la epidemiología, encontramos que bueno, la afasia progresiva primaria se caracteriza por un deterioro del lenguaje verbal lentamente progresivo en ausencia de otros trastornos cognitivos o conductuales. Adicional a esto, también encontramos que la afasia progresiva primaria suele empezar entre los años 50 y 70. No existen unas claras diferencias entre varones y mujeres, pues siendo ligeramente o más frecuente este tipo de afasia en los varones, según algunos estudios realizados. La frecuencia en la población general es desconocida, lo cual extrapolándose a partir de los datos disponibles para el grupo de demencia frontotemporal. A partir de esto, pues se encuentra una prevalencia de la demencia frontotemporal y se calcula que aproximadamente 5 casos por millón de habitantes, entre de 1 a 15 casos entre 100.000 habitantes en el grupo de población menor de 65 años. También encontramos que es una enfermedad neurodegenerativa, en donde esta enfermedad neurodegenerativa son aquellas provocadas por un proceso que acelera la muerte celular debido a que provoca una degeneración en el tejido nervioso, en donde también afecta actividades que el cuerpo realiza normalmente, como por ejemplo el equilibrio, movimiento, hablar, respirar. Y también encontramos que hay una degeneración del lóbulo frontotemporal. Bueno, en cuanto a las variantes de la afasia progresiva primaria, se encuentra una existencia de estas 3 variantes clínicas, dado que estas variantes se originan por la degeneración de diferentes partes de la red que participan en el lenguaje. Entonces, como podemos observar en esta diapositiva, observamos un cerebro donde indica las áreas afectadas de cada variante. Entonces encontramos la variante no fluente, que es la que les estoy señalando, en donde esta variable no fluente tiene dañada el área frontal e insular izquierda, mientras que la variante logopénica tiene un daño en el temporal posterior y parietal inferior izquierdo. En cuanto a la variante semántica, esta tiene un daño en el temporal anterior bilateral con predominio izquierdo. Entonces, bueno, les voy a comentar acerca de esos tipos de variantes y sus síntomas que podemos encontrar. Entonces, como les hablaba inicialmente, la variante no fluente, esta variante se caracteriza por un lenguaje hipofluente y laborioso, con agramatismo, parafasías fonémicas, dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales complejas y en ocasiones apraxia del habla, donde también podemos encontrar acalculia, aproxia ideomotora y orofacial, y bueno, todo ello de alguna leve intensidad, al menos inicialmente, y también puede estar alterada por la prosodia. En cuanto a la variante logopénica, encontramos que
que este se caracteriza por un lenguaje marcadamente anómico, con algunas frecuencias pausadas por este motivo. Esto produce un habla lenta y con una fluencia falsamente reducida, con frecuentes pausas durante la búsqueda de palabras, lo que esto puede confundirse con la variante agramatical, la que les acabo de comentar. Bueno, sin embargo, la articulación, la prosodia y la gramática están conservadas. Así también como la comprensión de palabras sencillas, como la repetición de frases. En cambio, esta también afectada eh, junto con el déficit de evocación de palabras. Las dos características fundamentales por todo ello se asemeja a una afasia de conducción, a diferencia de la afasia progresiva primaria semántica. En la afasia logopénica los pacientes suelen ser capaces de señalar el objeto correcto cuando éste es nominado por el explorador y pueden describir o al menos gesticular su uso, ya que el trastorno parece ser secundario, el daño en el circuito fonológico de la memoria de trabajo, conservando en cambio el significado de las palabras. Y en cuanto a la variante semántica, en esta se puede producir una pérdida progresiva del conocimiento semántico, lo que se manifiesta clínicamente como un lenguaje fluente y gramaticalmente correcto. Adicional a esto, con la alteración en una nominación por confrontación, también en cuanto a la comprensión de palabras sencillas y en el conocimiento de los objetos, con un discurso progresivamente vacío de significado, con circunloquios y parafasías semánticas. En cambio, en cuanto a la comprensión de las frases y la repetición, pues esta las tiene conservadas. Puede haber también dislexia superficial y agnosia visual asociativa, así como prosopagnosia, eh, en cuanto a esta variante semántica. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo de esta afasia progresiva, se pueden encontrar algunos como observamos impedimentos para el aprendizaje. Esto debido a que si el paciente presentó eh, impedimentos para el aprendizaje en la niñez, pues lo que puede, y si fue particularmente esa dificultad en cuanto a la dislexia del desarrollo, pues puede tener un riesgo un poco más alto de afasia progresiva primaria que una persona pues que claramente en su niñez no tuvo este tipo de complicaciones. En cuanto a las determinadas mutaciones genéticas, esta nos habla de que algunas mutaciones genéticas poco frecuentes se han vinculado con el trastorno. Si otros miembros de su familia de pronto han tenido afasia progresiva primaria, pues hay una probabilidad de padecer esta enfermedad, pues puede ser un poco mayor. Y pues también nos habla de que las personas con afasia progresiva primaria poseen una alteración en el cromosoma 17. Bueno, en cuanto a las características clínicas que nosotros podemos encontrar en este tipo de variantes nombradas anteriormente, podemos encontrar, por ejemplo, en la afasia progresiva no lineal, no fluida, perdón, en la afasia progresiva no fluida. En esta podemos nosotros encontrar la repetición de palabras. Estas son algunas de las características, que son la repetición de palabras y frases y la comprensión de frases sintácticamente complejas
que, bueno, pueden estar de cierta manera deterioradas, pero en cuanto a la comprensión de palabras y frases sencillas, pues las tiene preservadas. También encontramos que una región con mayor atrofia es la circunvolución frontal inferior. Bueno, en cuanto a la afasia progresiva logopénica, encontramos en cuanto a las características una anomía y pausas en la recuperación de palabras que provocan pausas. También se encuentran parafasias fonémicas y circunlocuos. También se encuentra una fluencia normal en cuanto a una charla habitual. También se encuentra una gramática y una comprensión de palabras conservada. En cuanto a la región con mayor atrofia que se puede encontrar es en la junta temporoparietal. Y bueno, tiene una patología habitual al Alzheimer. Bueno, en cuanto a la afasia progresiva semántica, bueno, las características de este tipo de afasia pueden encontrarse en un gran deterioro en la comprensión y la recuperación de las palabras y la nominación también. En cuanto a una gramática y repetición conservada, también presentan un discurso, bueno, el discurso de ellos es un poco vago y puede contener parafasias semánticas y circunloquios. Bueno, en cuanto a la región en la cual esta atrofia presenta un mayor deterioro es en la región anterior del lóbulo temporal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como tal, encontramos muchos factores, muchas cosas importantes. Bueno, entonces encontramos inicialmente que se da por un inicio insidioso y gradual, también por una incapacidad progresiva para encontrar palabras, para nombrarlas, para realizar construcciones sintácticas o comprender una puesta de manifiesto mediante la conversación o mediante test de lenguaje estandarizados. También encontramos que se presentan unas limitaciones en las actividades de la vida diaria que pueden atribuirse a la alteración del lenguaje durante al menos los 2 primeros años desde el inicio en el cual se diagnostica este tipo de afasia. También se encuentra la ausencia de alteraciones previas en la esfera del lenguaje, bueno, excepto en la dislexia. También se encuentra una ausencia de apatía muy importante, una desinhibición, también está pérdida de memoria para eventos recientes, alguna alteración en la esfera visoespacial, un déficit en la identificación visual y la disfunción sensitivomotora durante los 2 primeros años. También está objetivada mediante la historia clínica. Bueno, en cuanto a la evaluación de las actividades de la vida diaria o los test neuropsicológicos, tal que el paciente pues no cumple estos criterios de diagnóstico de cualquier otra demencia. También se encuentra la acalculia, que es esta incapacidad para realizar cálculos matemáticos simples, y también hay una apraxia ideomotora, que esta apraxia ideomotora es la incapacidad para ejecutar órdenes verbales. Esto puede estar presente en los 2 primeros años de la enfermedad, después de, pues claramente, de su diagnóstico, así también como déficit en una copia para realizar dibujos sencillos, también en la perseveración, pero ni el déficit visoespacial ni la conducta desinhibida
y limitan sustancialmente las actividades de la vida diaria. También se encuentran algunas otras funciones cognitivas, como pueden verse afectada tras los 2 primeros años de la evolución, pero la alteración del lenguaje continúa siendo la más destacada, tal que el deterioro ocurre antes de que se pueda presenciar algún tipo de otras funciones afectadas. También están, bueno, las causas específicas de afasia, como el ictus o tumores. También está objetivables, como la neuroimagen, que debe, pues, haber sido descartada. Bueno, en cuanto a, también encontramos el diagnóstico en cuanto a la apraxia progresiva semántica y la apraxia progresiva logopénica. Entonces, en cuanto a la apraxia progresiva semántica, se encuentra la alexia o agrafía superficial. También encontramos la repetición conservada, un lenguaje expresivo conservado, también el conocimiento de objetos alterados. En cuanto a la afasia progresiva logopénica, pues se encuentran algunos errores fonológicos en el discurso oral y denominación. También esta está conservada por la comprensión de palabras y conocimientos de objetos, y también se puede presentar una ausencia de un franco agramatismo. Bueno, acá encontramos el caso de un paciente de 57 años, sexo es hombre y fue diagnosticado con afasia progresiva no fluida. Entonces se puede, pues en cuanto a este paciente, lo que se observa o se puede observar es que se le dificulta a este paciente, bueno, se le pide que, en el caso, se le pide que describa inicialmente pues una imagen acerca del océano, en donde pues se pueden observar que este paciente tiene errores gramaticales, que tiene un lenguaje lento, el cual pues claramente requiere también de esfuerzo y mucha más concentración que una persona que no tiene este diagnóstico, aunque pues no presenta apraxia. Se puede también observar otros casos acerca de afasia progresiva semántica. En esta, pues como hablábamos anteriormente, tiene una dificultad y se da por la dificultad en cuanto a la memoria semántica. Se puede presentar en algunos pacientes problemas para reconocer objetos en cuanto pues al nombre que tenga ese objeto y en cuanto a la función que pueda realizar como tal la persona o el paciente con este tipo de objeto. En cuanto a los pacientes que pueden presentar afasia progresiva logopénica, en este se puede observar que en algunos pacientes hay un nivel de fluidez en un término medio entre la variante no fluida y la variante semántica. No se observa que cometa tantos errores como los anteriores pacientes en cuanto a errores motores en el lenguaje y tampoco errores muy gramaticales. Bueno, en cuanto al tratamiento, como tal, la afasia progresiva primaria no tiene una cura y pues digamos que no hay como tal medicamentos para poder tratarla, pero sí se recomienda en cuanto a los tratamientos eh, que pues pueda asistir a terapia de lenguaje, a terapia del habla. Claramente esto no va como tal a curar, como decía, a curar la afasia, pero sí puede de cierta manera detener un poco la evolución rápida de la sintomatología que esta presenta.
Además, bueno, con este tratamiento, esta opción, se puede ayudar a controlar la afección y puede enlentecer la evolución de algunos de los síntomas que se presentan de esta afasia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.